Muy bien, vamos a hacer un super resumen también ahora de los hongos, las infecciones micóticas. No voy a hablar de los hongos dérmicos, Pityriasis versicolor, no voy a hablar de la micosis cutánea, ¿no? Tipo candidiasis cutánea, ¿no? Sino vamos a ver básicamente candidiasis invasivas, ¿ya? Las invasivas. Y ahí tenemos aspergillus, ¿no? Recuerden que hay hongos unicelulares, ¿ya? Y hay hongos pluricelulares. Los pluricelulares eran los hongos filamentosos, ¿no? Filamentosos. Y este es un hongo filamentoso, los aspergillus. Y están en todo el mundo, están en todo sitio, sobre todo en zonas húmedas, con material orgánico, ¿ya? Son ubicuos, son órganos de todo sitio. El más frecuente de estos hongos es el Aspergillus fumigatus. Miren, es 80-90% de los que causan infección. Después el Flavus, el Niger y el Terrus. Como buen hongo filamentoso, hacen colonias grandes y sobre todo, digamos, velludas, por decirlo así, ¿no? Van a tener bastante proliferación. A diferencia de Cándida, Cándida hace colonias chiquitas, ¿no? Son colonias chiquitas, pero estos hongos filamentosos crecen más. ¿Cómo vamos a adquirir este hongo? Vía inhalada, ¿ya? Puede pasar a los pulmones, al alveolo o por vía de los senos paranasales, ¿no? Así vamos a adquirir el hongo. Y va a causar un montón de enfermedades. Puede causar enfermedades parecidas al asma, alveolitis alérgica, neumonitis eosinofílica, granulomatosis broncocéntrica, aspergilosis broncopulmonar alérgica, aspergiloma, ¿no? Traqueobronquitis, aspergilosis invasora, ¿no? Un montón. Ahora vamos a ver alguna de ellas, ¿no? Acá que tenemos el aspergiloma, la aspergilosis pulmonar invasiva, ¿ya? Esta es la traqueobronquitis invasiva, esta es la aspergilosis necrotizante crónica y es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ya son los 5 cuadros más frecuentes y más importantes. La aspergiloma no es gratuito, va a ir en una cavidad previa. ¿Ya? Yo tengo una cavidad y ahí viene el aspergillus a vivir en esa cavidad. Por lo tanto, es frecuente en pacientes que han tenido tuberculosis. Y el paciente con tuberculosis muchas veces, que ha tenido tuberculosis muchas veces viene por hemoptisis, ¿no? Y la causa es su aspergiloma, ¿ya? Entonces, algunos son asintomáticos, otros tienen hemoptisis. Ese es el aspergiloma. Y toda bola de hongos es en cavidad previa, ¿ya? El micetoma es una bola de hongos, en este caso sería un aspergiloma. La aspergilosis invasiva se da característicamente en neutropénicos, ¿ya? ¿Qué neutropénicos? Los que están recibiendo tratamiento después de un trasplante, ¿no? O puede ser también quimioterapia. Ahí es importante la pulmonar invasiva. O sea, el mayor factor de riesgo es inmunodepresión. El micetoma no necesita inmunodepresión. El aspergiloma no necesita, pero la pulmonar invasiva sí. Y ahí pues hay un cuadro más sistémico, fiebre, tos, disnea, diseminación al resto del cuerpo. ¿Ya? La traqueobronquitis invasiva se da también en inmunodepresión. Acá ya entra SIDA, trasplantes pulmonares y uso de esteroides. No tienen síntomas o pueden tener fiebre, tos. ¿Ya? Tos seca, no es muy productiva. Luego tenemos la aspergilosis necrotizante, que va a dar en pacientes que tienen neumopatías previas. Ya, digamos EPID, digamos EPOC, bronquiectasias, ahí va a estar. Da fiebre, tos y expectoración. O sea, acá no necesariamente necesito estar inmunodeprimido. Y luego tenemos a la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Sea en pacientes que tienen un sustrato atópico de asma o de fibrosis quística, ¿ya? Y eso, ¿cómo se presenta? Como sibilancias y tos, ¿ya? Sibilancias y tos. No necesito estar inmunodeprimido,
¿Ya? Conclusión, los cuadros de aspergilosis se dan en inmunodeprimidos e inmunocompetentes, cada uno distinto según la forma. En radiología, ¿qué veo en el aspergiloma? Es una masa intracavitaria móvil, ¿ya? Una masa intracavitaria que puede moverse, ¿ya? Es una bola ahí. Recibe tratamiento, en inmunocompetentes no necesita tratamiento. Ya, bueno, habrá que controlar los cuadros de hemoptisis, nada más. Si hay cirugía previa, podría necesitar tratamiento, ¿no? Podría ser. En la aspergilosis invasiva se da el signo de halo o signo de la media luna. Ya ahora lo vamos a ver. También llamado como signo de Monod. Signo de Monod. ¿Ya? Ahí sí hay que tratar voriconazol o anfotericina. Más usamos anfotericina por disponibilidad de precio, ¿no? El anfotericina, ¿cuánto cuesta una ampolla? 8 soles, 10 soles. ¿Ya? Voriconazol, una ampolla, les puede costar 200 soles. ¿Ya? Entonces la diferencia es bastante grande. Claro, en el seguro no hay problema, ¿no? Cuando hay seguro no hay problema. Yo que hice la residencia en el hospital de policía, tampoco había problema. Teníamos voriconazol para todos nuestros pacientes, ¿ya? Pero en el MINSA no podemos hacer eso, ¿no? Y usamos básicamente anfotericina. La traqueitis invasiva o traqueobronquitis invasiva, en radiografía no hay nada generalmente porque es más alto, ¿no es cierto? Si tenemos ese diagnóstico, anfotericina es el tratamiento, ¿ya? En la aspergilosis necrotizante se ve infiltrados en lóbulos superiores sobre todo, ¿ya? Tratamiento anfotericina. Y si es una enfermedad localizada, puedo hacer cirugía, sacar esos focos. Y la aspergilosis broncopulmonar alérgica, en radiografía no hay nada. ¿No? Al inicio, después con el tiempo puede haber bronquiectasis. Tratamiento, corticoide. Ya en ese caso necesita corticoide, o sea, no va a usar antimicótico. O aunque algunos recomiendan ahí itraconazol, ¿ya? Itraconazol, pero en forma general con corticoide va bien, ¿ya? Porque recuerden, este es un cuadro de hipersensibilidad, es un problema de hipersensibilidad, entonces hay que tratarlo nada más. No necesitamos de todas maneras tratar al aspergillus. Recuerden que el aspergillus está en todo sitio. Este es el signo de la media luna, del halo. Ya acá no se ve mucho, pero acá hay una media luna. Acá más claro en tomografía. O signo de Monod. ¿Ya? Signo de Monod. Esto se puede ver en esta aspergilosis pulmonar en la invasiva, ¿no? Signo del halo de la media luna o Monod. Entonces, eso es característico junto con el signo de camalote, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta para pregunta de examen, porque alguna vez ha venido así, paciente que viene de zona ganadera, viene con hemoptisis, ha tenido tuberculosis, tiene sudoración nocturna, o sea, hay para varias cosas, puede ser hidatidosis, puede ser TB, pero al final nos dicen, tiene imagen de la media luna. Entonces, ¿qué pongo? Es aspergillus, pues. ¿Ya? Es aspergillus. Entonces, eso hay que tener cuidado. Hay signos que nos van a orientar. Lo ideal para el diagnóstico, encontrar al hongo, pues en muestras clínicas. ¿No? En cultivo de esputo tiene buen valor predictivo positivo, 95%, pero el negativo es 10 a 35%. O sea, ¿qué quiere decir? Si lo encuentro es, pues, ¿no? Obviamente, pero muchas veces no sale en el cultivo, no sale y es la enfermedad. ¿Ya? Algo que nos sirve también es un componente del hongo, que es el galactomanano, ¿ya? Entonces, si yo tengo clínica y le hallo el galactomanano, y es una prueba que lo hace ROE, lo hace muchos laboratorios, no, la última vez que el paciente me dijo que estaba como 150 soles, o sea, no es muy descabellado pedírselo por el precio, nos sirve, ¿ya? De detección del galactomanano. Factores de riesgo importantes. Neutropenia. Hemos dicho que la neutropenia es un factor importante, inmunodepresión. Y debo pensar ahí. Si yo tengo fiebre persistente
y hay otros factores de riesgo, ¿no es cierto? Y no sé de la fiebre con tratamiento antibiótico, yo también debo pensar en esto, ¿ya? Temperatura y algunas de las siguientes circunstancias, o sea, fiebre con neutropenia, ¿no? Tratamiento inmunosupresor en los últimos días, enfermedad invasora en el último episodio de neutropenia y en VIH. Debo pensar también aspergilosis, ¿ya? Signos y síntomas de enfermedad de injerto contra huésped. O sea, en trasplantado se puede dar eso y si yo tengo fiebre y demás, también pensar en ello, ¿no? Empleo de corticoides, más de 3 semanas en los últimos 60 días. Y hay clínica, debo pensar también en aspergilosis. Son factores de riesgo del huésped que debo considerar para criterios diagnósticos. Otros criterios diagnósticos, el signo del halo, de la media luna, ¿no? Son criterios mayores. Cavitación con área de consolidación, ¿no? Y otros que son criterios menores, no tan específicos, ¿no? No tan específicos que me sirven para criterios diagnósticos. Entonces, importante es la clínica, un factor de riesgo con hallazgos radiológicos y obviamente si tengo el galactoma nano, me va a ayudar mucho y obviamente mejor aún si hallo el hongo. Esos son los factores de riesgo que hay que considerar para profilaxis incluso. Neutropenia en menos de 7 días no es importante, ¿ya? Es un bajo riesgo. Mieloma múltiple, linfoma también. Trasplantes autólogos no son mucho riesgo, ¿ya? No necesita profilaxis. ¿Con qué vamos a hacer profilaxis? Itaconazol, ¿ya? Posaconazol también es importante. Solo que posaconazol es caro, ¿ya? Es caro. Neutropenia, ya, si dura más de 7 días, yo debo considerar profilaxis, ¿ya? Entre 7 y 14 ya debo considerar. Una leucemia amiloide aguda en la fase de consolidación, tratamiento de consolidación, también, ¿ya? Y los trasplantes menores de 40 años, también podría considerarlos. Alotransplantes, halogénicos. Riesgo alto, si la neutropenia ya es muy prolongada. Más de 14 días yo ya tengo alto riesgo. Y esto para explicarles cómo la neutropenia es un factor de riesgo importante para estos pacientes, ¿no? Importante. Fase de inducción o de rescate de síndrome mielodisplásico o leucemia amiloide aguda. Ahí también podría darle. Alotransplantes o enfermedad de injerto contra el huésped. También puede ser. Ahí voy a dar de todas maneras profilaxis. Lo ideal, según Sanford, posaconazol, ¿ya? Según Sanford, posaconazol. Ahí en Perú todavía es costoso. Y lo bueno que es vía oral, ¿no? Es vía oral. El otro que también es importante es la histoplasmosis, causada por este hongo que es dimórfico, o sea, tiene dos formas. Tiene forma unicelular y tiene la forma filamentosa, ¿ya? Expresa las dos formas. Recuerden que la filamentosa es pluricelular, ¿ya? El histoplasma capsulatum es el más frecuente. Hay otros histoplasmas, sí, pero el capsulatum es el que causa mayor enfermedad. Y tenemos zonas endémicas amplias en Sudamérica, en Estados Unidos. ¿Cómo se transmite? Inhalación, ¿ya? También va a entrar vía inhalada en lugares donde hay bastante material orgánico, ¿ya? Y vamos a tener el antecedente con el contacto de excrementos de pájaros y murciélagos. ¿Qué pájaros? Sobre todo paloma, ¿ya? Y la sustancia orgánica, pues son las heces, ¿ya? Y frecuente acá en el Perú, característico es ir a la cueva de las lechuzas, ¿no? En Tingo María. Claro que en esa cueva no hay lechuzas, lo que hay es murciélagos, ¿no? Y el murciélago es la forma de contagio, ¿no? Camino, entonces las esporas se van liberando y las inhalo, ¿ya? Claro que no vamos a hacer síntomas. Si yo estoy inmunocompetente, no va a pasar mucho. El problema es cuando haya inmunosupresión. Esas son las formas de presentación de la histoplasmosis. Asintomática, lo más frecuente, con inmunocompetentes, pero se va a detectar positividad en pruebas cutáneas, la prueba de la histoplasmina, ¿no? Que es muy similar al del PPD. O sea, yo estoy expuesto, he tenido la histoplasmosis, pero no hago síntomas. Radiológicamente puedo encontrar focos pulmonares
de calcificación. Hay calcificaciones, he tenido, pero no he tenido síntomas ni nada, ¿ya? Ahora, también los inmunocompetentes pueden hacer esta forma subclínica, sintomatología muy leve, como un cuadro gripal, como un resfrío con leve fiebre, malestar, se autolimita, remite sola. Ya muchas veces es así. Entonces, si yo estoy inmunocompetente, me infecto, hago la respuesta inmunológica y tengo calcificaciones, ¿no? Y otros es que hagan clínica que remita rápidamente y muy sutil. También puedo hacer la histoplasmosis pulmonar aguda. Esto es en inmunocompetentes, pero que tienen una inhalación alta, muchas esporas, ¿ya? Después de un periodo de incubación de 7 a 21 días, ¿ya? Y se va a dar a un mecanismo muy parecido a la tuberculosis, o sea, hago primoinfección, ¿no? Hago primoinfección y luego pasa a estar latente. Tengo decaimiento, fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, tos con expectoración mucoide, dolor torácico, disnea, estertores. ¿Cuánto dura? 2 a 4 semanas. Esta sería nuestra primoinfección. Soy inmunocompetente, no importa, pasa. Y esto puedo hacer en una primoinfección, en inmunodeprimido sobre todo. ¿Qué es esto? Un patrón miliar, ¿no? Y les dije, ¿quién puede dar un patrón miliar? Micronodular, TB, histoplasma y una invasión linfangítica de un tumor. Y el tumor más importante, tiroides, ¿no? Es el diagnóstico diferencial. Muy similar a la imagen que les mostré de TB miliar, ¿no? Luego tenemos la histoplasmosis pulmonar crónica. Estos son pacientes, muchos inmunocompetentes, pero tienen una historia de alguna patología pulmonaria, enfisema, fumadores, EPOC, bronquitis crónica, ¿no? Acá, ¿qué hay? Escalofríos, tos, acá hay hemoptisis. Hemoptisis es importante, tos con moco, con pus, fiebre, dificultad para respirar, pérdida de peso. Y se complica con fibrosis, con pericarditis, insuficiencia respiratoria, histoplasmosis diseminada también puede hacer. Ya en este caso tenemos una histoplasmosis pulmonar, con un infiltrado ¿dónde? En ápice. Esto ya es secundario y es el crónico. Entonces, muy parecido a la tuberculosis, ¿no? Primero hicimos una invasión generalizada, el cuerpo puede mantenerlo y desaparecer, queda latente, y después podemos hacer una forma crónica que es como la tuberculosis también, ¿no? Con un infiltrado más hacia arriba, ¿no? También dado por histoplasmosis. Y la forma diseminada. La forma diseminada ya es en inmunocomprometidos, ¿ya? VIH, linfoma, etilismo crónico, desnutrición grave. Esta infección diseminada puede darse en cualquier momento, o sea, hago la forma aguda, se disemina, ¿no? O puedo tener ya la forma crónica y se disemina, ya en la reinfección o en reactivaciones. Puedo tener entonces, según eso, una histoplasmosis diseminada aguda, puedo tener una diseminada subaguda o crónica, dependiendo en qué momento se ha dado esa diseminación. Pero acá ya tengo inmunodepresión. Diagnóstico, histopatología es importante, ¿no? Y una vez diagnosticamos, solo con biopsia de piel, es que muchas veces hay lesión dérmica. Entonces, la lesión dérmica, biopsiamos y ahí nos salió el histoplasma. Claro que había otro compromiso, había un compromiso sistémico, nos sirvió. Citología también y cultivos de sangre. Recuerden, ¿cuál es el cultivo de hongos por excelencia? El agar saburó, ¿no? Saburó que característicamente es verdecito, fosforescente, ese agar. También puede haber inmunoabsorción ligada a enzimas, también PCR, y ahí que estoy mostrando una prueba inmunológica, que es el test de la histoplasmina, que también puede hacerse, pero me indica exposición nada más. O sea, ¿qué tal si yo he bajado a la cueva de las lechuzas? Entré, no me dio nada, pero me infecté y voy a hacer prueba positiva. Solo me indica exposición, ¿ya? Solo para eso sirve. Los tratamientos que voy a usar, básicamente, anfotericina, ¿ya? Ahí está en resumen, les dejo eso. También puedo usar otros como ketoconazol. Este es otro hongo característico. ¿Cómo crece? Por eso lo pongo. Y eso es para examen, ¿no? Tengo colonias que crecen en
timón de barco. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a responder? Paracoccidioides brasilensis. ¿Ya? La otra imagen también que puede ser es la de ratón Miguelito, ¿no? Ratón Mickey. También está en la literatura, por si acaso. ¿Ya? Imagen del ratón Miguelito, del timón de barco, es eso, paracoccidioidomicosis. ¿Ya? También es un órgano dimórfico, o sea, tiene forma unicelular y forma filamentosa. Tiene las dos. En América Latina hay y en Perú tenemos, sobre todo en nuestra selva. Y se da más frecuente en hombres, ya es más en hombres. Tenemos también una infección primaria que suele ser asintomática y hay un periodo de latencia que puede durar bastante y luego se reactiva cuando hay inmunodepresión. ¿Ya? Entonces, como vemos, los patrones son similares a la tuberculosis, ¿no? Inmunodepresión se reactiva. ¿Se puede autolimitar? Va a dar una enfermedad granulomatosa, ¿ya? Que se disemina por todo el cuerpo. Importantes son estos compromisos. El pulmonar. Va a ir al pulmón, aerisnia, infiltrados nodulares, puede haber cavitaciones, ¿no? Y también el otro compromiso importante es piel. O sea, si un hongo tiene compromiso pulmonar y de piel, puedo pensar histoplasma, sí, pero histoplasma no es frecuente que haga en piel. 10% lo hace. Este lo hace más frecuentemente. Y lo hace en zonas muy específicas, boca, nariz, laringe y faringe. ¿Ya? Si yo tengo eso, cuadro pulmonar, y tengo compromiso de estas regiones, úlceras sobre todo, muy probablemente sea paracoco, ¿no? Va a haber compromiso de ganglios, glándulas suprarrenales, puedo hacer Addison, ¿no? Vaso, hígado, tracto gastrointestinal, genitourinario y demás. Puedo hacer compromiso de todo sitio. Y ahí está, miren los ganglios, ¿no? Ganglios, compromiso de piel, a veces se lleva dientes, ¿ya? Se puede lesionar la mucosa oral y el diente se cae, ¿ya? Esas son lesiones características. Nariz, ¿ya? Nariz, con infiltrados pulmonares. Recuerden entonces, el timón de barco, compromiso pulmonar con compromiso de piel, ¿ya? Puede ir al cerebro, sí, pero no es lo más característico. Y ganglios. Diagnóstico, acá hay un examen directo con KOH, ¿no? Eso es importante, al 10%. Cultivos también se hacen en saburo o micocel agar. Tratamiento para coco, ¿cuál es? Itraconazol. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Opciones, ketoconazol, sulfadiazina. Candidiasis. No vamos a ver todas las candidiasis, solo la invasiva. Recuerden que este es un factor importante para la inmunodepresión, ¿no? ¿Yo podría hacer una candidiasis oral? Sí, ya, una vez no pasa nada. Las mujeres hacen con frecuencia candidiasis vaginal, ¿no? No pasa nada, no es por inmunodepresión. La mujer puede hacer candidiasis vaginal, por ejemplo, cuando toma antibióticos. Toma antibióticos, barre la flora vaginal y cándida crece. No necesariamente es inmunodepresión, pero la candidiasis diseminada es otra cosa, no va a dar a cualquiera, ¿no? Entonces ahí están los factores asociados. Antibioterapia de amplio espectro. Cuando yo estoy hospitalizado y le estoy dando con mero banco buen tiempo, el paciente vuelve a hacer fiebre, empeora, entonces tengo pues posibilidad de que la cándida haya proliferado. Diabetes mellitus, importante. Colonización, que ya esté colonizado por cándida. Cirugía con apertura de víscera hueca. Ya tuve una perforación intestinal o en la cirugía me llevé colon, ¿no? Después también tengo riesgo de hacer eso. Uso de catéteres centrales, nutrición parenteral, hemodiálisis, transfusión de hemoderivados, estancias hospitalarias prolongadas, neutropenia, uso de corticoides, inmunosupresión celular. Ya todo eso es un factor de riesgo importante. El cuadro clínico de la candidiasis invasiva puede ser de varios tipos. Tenemos la candidemia, ¿no? O sea, está en sangre, lo ubico en un hemocultivo. Y eso es frecuente en los pacientes hospitalizados por sepsis. Ya sepsis por cualquier cosa, ya está mejorando, pero de nuevo fiebre. Tomo nuevos hemocultivos y está la cándida ahí.
¿ya? Está la cándida. Y la clínica es indistinta de la clínica de cualquier sepsis, ¿no? Voy a tener leucocitosis, voy a tener reactantes de fase aguda, puede hacer shock séptico y demás. El diagnóstico se hace por hemocultivos y la mortalidad es bastante alta, ¿ya? 50% puede llegar. El tratamiento de la candidemia va a depender del estado del sistema inmune. En pacientes no inmunocomprometidos, o sea, digamos, pues, un paciente que esté usando catéter venoso central o que haya sido transfundido por hemoderivados, demás, ese no esté inmunocomprometido, veo si hay factores de riesgo para resistencia de fluconazol. Eso es importante, ¿ya? Por ejemplo, que haya usado fluconazol previamente, ¿ya? O que la infección sea muy severa. No voy a usar fluconazol en primera instancia. Si el paciente, y si mi hemocultivo dice sensible para fluconazol, le doy fluconazol, ¿ya? Pero si es resistente, tengo factores de riesgo para resistencia, debo darle otra cosa. Si está séptico, no voy a esperar, pues, cultivo ni nada. De frente voy a algo que es para cándidas resistentes. Y lo mejor para cándida resistente, ¿qué es? Una equinocandina. ¿Ya? La equinocandina, y ahí están las tres: micafungina, anidalofungina y caspofungina. En Perú hay caspofungina, ¿ya? También cara. En su defecto tenemos anfotericina. Ahí dice liposomal, también puede ser la de oxicolato. Y es lo que más usamos. Candidiasis diseminada, anfotericina, ¿ya? Anfotericina. Y si el paciente está neutropénico, que es un factor de riesgo importante, también ya no vamos a dar el fluconazol para nada, sino de frente micafungina o anfotericina, incluso voriconazol. ¿Ya? El voriconazol tiene alto precio, eso hay que evaluar de todas maneras. Eso es para candidemia, es una sepsis por cándida. Puede haber candidiasis ocular también, es la corioretinitis candidiásica. Es después de la sepsis, pues llega al ojo, ¿no? También puede haber vitritis, esto es por inoculación directa, ¿ya? Tras una cirugía, lo inoculamos directamente a la cándida ahí. En este caso, también se da antimicótico sistémico y se da anfotericina, junto con fluocitocina, ¿ya? Para candidiasis ocular. Tenemos la hepatoesplénica. Esto siempre se da en inmunosuprimidos, en neutropénicos, ¿ya? Son pacientes que tienen fiebre, no tienen focalidad, no mejoran con tratamiento antibiótico, y en radiología veo abscesos diseminados en hígado, vaso, riñón. Ya es la forma hepatoesplénica. Tratamiento de elección puede ser fluconazol, ¿ya? Siempre y cuando no haya factores de riesgo para resistencia. Si no, anfotericina, ¿ya? Anfotericina. Candidiasis del sistema nervioso central, no es frecuente. Hablando del sistema nervioso central, paréntesis, ¿qué hongos afectan el sistema nervioso central? Característicamente, después lo vemos, Cryptococcus neoforma, ¿ya? Ese va. ¿Entra por pulmón? Sí. ¿Puede hacer neumonía? Sí. Puede hacer compromiso pulmonar, pero después tiene mayor tropismo por cerebro. ¿Quién más va al cerebro? Histoplasma. Raro, ¿ah? Porque hemos visto, histoplasma es más pulmonar, pero dentro de una histoplasmosis diseminada puede hacer una meningoencefalitis, ¿ya? Y le gusta comprometer pares craneales. Yo les dije, el octavo par, sobre todo en histoplasma, ¿ya? De ahí, en orden, cándida recién viene, ¿ya? Si bien cándida puede comprometer todos los lugares, también puede comprometer el sistema nervioso central. Sería grave, no es muy frecuente, pero puede hacer, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntan, candidiasis del sistema nervioso central, lo primero que respondo que es criptococo, ¿ya? Criptococo. Estos ya después. Candidiasis del sistema nervioso central se da por diseminación hematógena, ¿ya? Cuadro clínico, meningitis, irritación meningia, ¿ya? Con diversas alteraciones del estado de conciencia. Tratamiento de elección, anfotericina en este caso, ¿ya? También puede haber endocarditis, raro, pero puede existir. Ya, las válvulas se van a colonizar. Fiebre, van a dar embolismos sistémicos, ¿no? Sépticos. Y tratamiento también es anfotericina, más o menos
fluocitocina, ¿ya? Más o menos fluocitocina. Esa es la candidiasis, ahí tenemos las diversas cándidas. Lo más frecuente que sale en nuestros cultivos, ¿qué dicen? SP, ¿no? Entonces no sabemos realmente qué cándida es. Pero a veces, bueno, sale pues Candida albicans, Gravatra y otras cosas. Candida albicans generalmente puede ser sensible a fluconazol y algunas resistentes, de todas maneras son cubiertas por anfotericina y candinas. Pero, por ejemplo, la Gravatra, ese es resistente a fluconazol, ¿ya? Ese no le vamos a dar fluconazol para nada, ¿ya? Entonces, ¿qué le podemos dar? Candinas, una equinocandina, ¿no? Micafundina y demás. Y ahí está criptococo, ¿no? Criptococosis. Causado básicamente por criptococo neoformans, ¿no? Que es una levadura, ¿ya? Es una levadura encapsulada, ahí vemos el criptococo en una muestra, ¿no? En este caso en una biopsia. ¿Y cómo adquirimos? Inhaladamente. En forma inhalatoria va a los pulmones y también está asociado a las heces, sobre todo de palomas, ¿ya? Se deposita en el alveolo y va a haber fagocitosis a nivel alveolar y va a migrar a todo el cuerpo, ¿ya? ¿Podemos tener cuadro pulmonar? Sí. Generalmente el cuadro pulmonar es asintomático y luego se va a extender al resto del cuerpo. Generalmente esa infección pulmonar se resuelve sola cuando tenemos un buen sistema inmune, ¿no? Y si hay clínica en el sistema pulmonar, los síntomas son leves, puede haber fiebre, febrícula, tos, que no es muy productiva, hasta hemoptisis, ¿ya? Ese cuadro no es muy importante. Luego se va a ir al sistema nervioso central. Hay varias formas de compromiso. Lo más frecuente es una meningitis o meningoencefalitis, y eso es lo más frecuente. Ahí que hay fiebre, malestar general, cefalea, signos meningios, y en 20% afectación de pares craneales. Recuerden, ¿quién le gustaba pares craneales? Los hongos, pues los hongos le gustan, ¿no? Ahí está, puede afectar. Un porcentaje significativo de estos, además, puede hacer una leptomeningitis obstructiva. O sea, ¿qué va? ¿Qué va a hacer acá el criptococo? Se va a ir al sistema de recaptación del líquido cefalorraquídeo. Y el líquido no se va a recaptar, no va a fluir. Por lo tanto, voy a tener mucho cefalorraquídeo, hipertensión endocraniana, y lo característico de esto que es cefalea. Ya es cefalea. Es importante en VIH, los pacientes inmunodeprimidos como VIH, era antes más frecuente, ya ahora no se ve mucho, pero antes era más frecuente y los pacientes venían con su aguja de punción lumbar. Doctor, sáqueme el líquido que ya me está doliendo, ¿no? Y es para evacuar, pues, ese exceso de líquido cefalorraquídeo y se le hacía punción lumbar muchas veces en forma diaria, ¿ya? Para evacuar esto hasta que haga efecto el tratamiento, ¿no? Y también puede haber lesiones pseudotumorales, ¿ya? ¿Y qué van a dar esas lesiones pseudotumorales? Cuadros de focalización. Focalizan los pacientes con cefalea, convulsiones, hemiparesia, alteración del estado mental y signos focales. Esto es el 20%. La gran mayoría entonces da cuadro de meningitis. ¿Ya? Cuadro de meningitis. Y les dije, ¿no? Paciente con VIH que focaliza. ¿Qué pensamos? Toxoplasma, ¿no? Pero también dentro del diagnóstico diferencial puede ser un criptococo, porque también puede focalizar en un 20%, ¿no? También puede estar ahí. Tratamiento. Anfotericina liposomal, bueno, sería lo ideal, más fluocitocina, ¿ya? La lipídica también, o la que tenemos, anfotericina de oxicolato, ¿no? 2 semanas más fluocitocina. Y después hay que hacer mantenimiento con fluconazol, 200 cada 24 horas. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que dure la inmunodepresión. ¿Ya? Generalmente criptococosis está asociada a inmunodepresión, ¿ya? Generalmente. Ahora hemos visto pacientes que no tenían inmunodepresión. Hay uno u otro que se escapa, ¿ya? Puede ser, pero la gran mayoría tienen inmunodepresión. Este otro hongo también se debe a inmunodepresión. Son hongos oportunistas, motivo de pregunta. Por ahí ha habido alguno, he visto en los bancos. ¿Cuál es el agente etiológico? Hongos de la orden Mucorales. ¿Qué hongos están ahí?
Rhizopus, Absidia, Rhizomocur, que son cigomicetos, ya del orden cigomicetes, clase, perdón. Son filamentosos, o sea, son pluricelulares. Oportunistas, importantes, son saprófitos, están ahí en el medio, ya están ahí viviendo tranquilos. No necesariamente necesitan ingresar al cuerpo y ser patógenos, ¿no? Por eso son oportunistas. ¿Cómo ingresa al cuerpo? Por una lesión de piel, puede ingresar, por el tracto respiratorio en forma inhalada o por el tracto gastrointestinal. Y según eso va a haber varias formas clínicas. Hay más, pero esas son las más importantes. Y la más estrepitosa, característica, es la rinocerebral. Va a ingresar por forma inhalada, pues, senos nasales, paranasales y entra al cerebro, ¿no? Esa es la más estrepitosa. También hay forma pulmonar, forma cutánea, forma gastrointestinal diseminada. Tratamiento, anfotericina B, ¿ya? Y debridamiento cuando se requiere. Tenemos que debridar. Es importante. Paciente diabética, ¿no? Que presentó cefalea, proptosis, aumento de volumen en el globo ocular, ¿no? Se le toma tomografía y se encuentra un absceso, ¿ya? Un absceso alrededor del ojo, que puede también comprometer el cerebro, ¿no? Esta es una forma rinocerebral. Y miren cómo pues el ojo se ve expulsado hacia afuera. Es una paciente diabética. Esta paciente se le hizo cultivo de las secreciones, salió cándida, ¿ya? Salió cándida. Y como se le estaba dando afontericina igual, mejoró, ¿no? Pero después en el material de la biopsia salió mucor, ¿ya? Entonces, mucormicosis. Si tienen cuadro cerebral, proptosis, es un paciente generalmente diabético, van a pensar en mucor. Y esporotricosis. El agente de la esporotricosis es el Sporotrix senki, ¿no? Es un hongo dimórfico, o sea, tiene forma de levadura y también tiene forma unicelular. Vive en la naturaleza, está en plantas, está en todo sitio, sobre todo en la vegetación está, ¿ya? Y va a adquirirse después de un trauma a través de la piel, ¿ya? Un trauma en la piel, periodo de incubación unos 15 a 30 días y tengo una infección crónica, nódulos y va a haber linfangitis, ¿no? Esta es una lesión de esporotricosis, ¿ya? Generalmente entonces la lesión de esporotricosis es piel, pero en inmunodeprimidos se puede hacer diseminada, con compromiso pulmonar, óseo, articular y sistema nervioso central. Tratamiento de esporotricosis, itraconazol, ¿ya? Itraconazol. Ahí tenemos todos los antimicóticos, su mecanismo de acción, después lo detallamos en el otro examen, en la otra diapositiva. Tenemos la anfotericina B, que es un antimicótico noble en cuestión de espectro, ¿no? Porque hemos visto cubre todo en cuestión de espectro. Ahora, en cuestión de efectos adversos, ahí es el problema, ¿no? Si tuviéramos liposomal, es mejor. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la anfotericina B? Recuerden que los hongos tienen en su membrana ergosterol, ¿ya? Las células eucariotas de los hombres, de los seres humanos, ¿qué tenemos en la membrana? Colesterol, ¿no es cierto? Los hongos tienen ergosterol. ¿Qué hace esto? No deja, la anfotericina no deja que el ergosterol vaya a la membrana. Entonces la membrana se deshace y el hongo muere. ¿Ya? Esa es la función de la anfotericina y las otras formas de anfotericina. La fluocitosina no tiene un espectro amplio, hemos visto que ciertas cosas nomás, y uno de ellos es criptococo, ¿no es cierto? Pero es anfotericina con fluocitosina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe síntesis de ADN y ARN en el hongo, ¿ya? Pero no tiene un espectro amplio, es muy limitado. Fluconazol, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, muy parecido. ¿Qué van a hacer? Van a inhibir citocromo P450 y así no se va a sintetizar el ergosterol. Es una diferencia con la anfotericina, ¿no? Anfotericina no deja que se una, no deja que vaya a la membrana. En cambio, todo el resto no deja que se sintetice. ¿Ya? Al final, igual el blanco es el ergosterol. El espectro es más o menos amplio, ¿ya? Pero hay mucha resistencia a fluconazol,
Por eso fluconazol ya está quedando básicamente para hongos de piel y esas cosas, ¿no? A menos que no haya resistencia. El voriconazol salió con mejor expectativa, ¿ya? Y el itraconazol está, por ejemplo, para esporotricosis, está, por ejemplo, para coco y para algunos casos de aspergillus, ¿no? Para eso queda el itraconazol. Posaconazol es de amplio espectro, es oral, eso es lo bueno, y podemos darlo para profilaxis de algunas neutropenias, ¿no? Eso es lo que se usa. Y tenemos luego las equinocandinas, ¿no? Caspofungina, micafungina, anidalofungina. ¿Qué hacen? Inhiben a esto, al 1,3 beta de glucano. El 1,3 glucano, ¿qué hace? Forma la pared del hongo, ¿no? Forma la pared del hongo. Entonces, si no hay esta sustancia, la pared no se va a formar y se va a morir el hongo. ¿Ya? Entonces, los blancos terapéuticos para hongo, ¿cuáles son? Membrana, pared y síntesis de ADN y ARN. Y eso se ve acá. Ahí está la membrana y esta es la pared. En la pared, esa pared está formada por beta 1,6 glucano y beta 1,3 glucano. ¿Ya? Y la membrana está formada por ergosterol. Vienen los polienos. ¿Quién es el polieno? La anfotericina B. No deja que el ergosterol entre. ¿Ya? Los azoles no dejan que se forme el ergosterol. Las equinocandinas impiden la síntesis de 1,3 beta glucano, ¿no es cierto? Y la fluocitosina no deja que se forme ADN y ARN. ¿Ya? Es el mecanismo de acción de los antimicóticos. Preguntas. En el tratamiento de absceso hepático amebiano, ¿qué se prefiere? En absceso hepático uso metronidazol, ¿no? ¿Voy a usar 700 o voy a hacer 250? 750, ¿no es cierto? Ese es el tratamiento. Después le puedo dar una forma luminal, ¿no es cierto? Pero básicamente es eso. Recuerden, este absceso no se drena. ¿Cuándo se drena este absceso? Cuando no responde al tratamiento o se ha sobreinfectado. ¿Ya? Esa es la indicación. Con respecto a Giardia lamblia, marque lo incorrecto. Lo incorrecto. Es un protozoario, obviamente, ¿no? Es un flagelado. ¿Se encuentra en hilo terminal? Eso es incorrecto. ¿Dónde estaba? Duodeno. ¿Ve? Para que vean qué importante es saber la localización de todos estos parásitos. ¿Puede causar enfermedad diarreica crónica? Sí, aguda y crónica. ¿Diagnóstico se realiza por demostración de quistes en heces? Sí, ¿no? También por endoscopía, si quiere, biopsias, sí. ¿La transmisión es orofecal? También. Entonces, la cosa es que no esté en el hilo terminal. Entonces, sugerencia, todo parásito, una tablita, háganse, cómo se ingiere, cómo es su huevo, dónde está localizado, la parte principal del ciclo, si interviene piel, si interviene pulmón, ¿ya? Y tratamiento. En forma de repaso, y con eso van a tener la gran mayoría de preguntas en esta parte. La hiperinfección por estrongiloides suele presentarse en sujetos, ¿en qué sujetos? Inmunodeprimidos, sí. Gestantes, también. Que reciben glucocorticoides son inmunodeprimidos, ¿ya? Todas las anteriores entonces. La hiperinfestación se da en eso. Recuerden, cirróticos, desnutridos crónicos, neutropénicos, que reciban tratamiento post-trasplante, todos esos pueden tener infección. El bulbo duodenal presenta alteraciones en las siguientes parasitosis. ¿Qué les dije? Giardia, estrongiloides y uncinarias. ¿Quién de esos están acá? Solamente Giardia. Porque trichuris trichura, ¿dónde estaba? Ciego, ¿no es cierto? Oxiuros, también. Balantidiosis, también es colon, ¿no? Y tenia saginata, intestino delgado, pero distal, ¿no? Distal. Una eosinofilia de hasta más de 40%, ¿dónde se observa? Les he dicho 3, fasciola, estrongiloidiasis y toxocara, ¿ya? Y de esos 3, ¿quién hace más? Fasciolasis,
¿ya? La fasciolasis o fasciolosis, como quieran decir. Estrongiloidiasis también podría ser, pero no es en todo el momento de migración, sobre todo en la fase pulmonar, ahí va a ser más eosinofilia. Pero después, cuando está en el intestino, ya no. Y claro, también va a haber, en las hiperinfestaciones, también va a haber bastante eosinofilia. Los siguientes antimicrobianos actúan sobre la síntesis de proteína, excepto. Síntesis de proteína, ¿quién va? Excepto. Recuerden que los fármacos que van contra el 30S y 50S van contra las proteínas. ¿Quiénes están ahí? Claritromicina, aminoglucósido, tetraciclina, clindamicina, ¿no? Todos estos, cloranfenicol, todos esos van a la síntesis de proteína. ¿Cuál no va? La anfotericina B, porque la anfotericina B, ¿dónde iba? Impedía que el ergosterol vaya a la membrana del hongo. ¿Ya? Es eso, del hongo. Y no ataca al humano en ese caso porque la membrana del humano que tiene, colesterol, y es otra cosa, ¿no? Entonces ahí es anfotericina B. Correlación. Relación es lo siguiente. Balantidosis, ¿qué dábamos? Tetraciclina, ¿ya? Entonces, balantidosis, ¿hay tetraciclina? Sí, tetraciclina. A2, y ahí está la respuesta. El único que tiene A2 es la E, ¿no? Ya, vayamos. Ciclospora. Ciclospora lo vamos a ver en gastro, ¿ya? Pero eso se trata con cotrimoxazol, ¿ya? Entonces, ciclospora es B3. Ahí está, confirmado. ¿Y ardiasis qué le dábamos? Metronidazol, básicamente. C1. ¿Y estrongiloidiasis qué dábamos? Ivermectina es lo ideal, pero no nos queda otra, pues le están dando tiabendazol. Bueno, los azoles también pueden ir. Mebendazol, tiabendazol, puede ir. Entonces nos queda D4. Ya, pero recuerden que mejor es ivermectina. Ya, ivermectina. El fármaco de elección para el tratamiento de histoplasmosis es, ¿qué le damos en forma de elección? Bueno, si no saben, igual le dan anfotericina, ¿ya? A todo lo que no saben, anfotericina, recuerden que la anfotericina es de amplio espectro para los hongos, ¿ya? Y si es una micosis severa, casi siempre va a ir con anfotericina, ¿ya? Anfotericina. Varón de 25 años, pescador. Consulta con parestesias, adinamiletargia. Hemoglobina, 8.7. Anemia macrocítica, ¿no? Si tiene anemia macrocítica, tiene los síntomas de deficiencia de vitamina B12, por eso tiene parestesias, adinamiletargia, ¿no? Y es pescador. Recuerden que hay una tenia que está en el pez y causa deficiencia de vitamina B12. ¿Quién era? Diphlebotrium pacificum. También el latum, ¿no? También. Y se los aclaré bien cuando hicimos eso. Comprobada una ingesta de carne de cerdo poco cocida, contaminada por cisticercos. ¿Qué deben esperar que ocurra en los primeros 2 meses? ¿Cuál es lo más frecuente? Que no pase nada, ¿no? Porque si yo ingiero el cisticerco, voy a tener el adulto y el adulto generalmente es asintomático. Ahora, si yo ingiero el huevo de ese adulto, voy a ser cisticerco. Entonces, ninguna sintomatología es lo más frecuente. ¿Cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de estrongiloidiasis? Y lo hemos dicho, ivermectina, ¿ya? Ivermectina. Azoles podrían ser el albendazol, el tiabendazol, pero mejor es ivermectina. ¿Cuál de los siguientes nemátodos durante el proceso de su patogenia se localiza en el intestino grueso? Estrongiloides, ¿dónde era? Duodeno. Sale. Necator, duodeno. Ancilostoma, duodeno. Ascaris, más hacia abajo, ¿no? Ilion y Eyuno. Trichuris, trichura, ciego era, ¿no es cierto? Claro que el huevo se abría en el intestino delgado, pero después migra al intestino grueso. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es el más usado, el más adecuado para el tratamiento de tricomona? ¿Qué usaban para tricomona? Metronidazol. Metronidazol.